Saludos a todos. Como cada mes, después de analizar el manga y hacer las predicciones, salen algunos temas concretos relacionados con el capítulo que analizamos en este tipo de vídeos. Es decir, dos temas no muy largos y por eso los dos comparten vídeo. El del Orgullo Saiyajin tuvo un vídeo para él solo, tienes el link por todas partes si no lo has visto. Y en esta ocasión hablaremos de otros dos temas que ya han sido tratados en las encuestas del canal. El nerfeo del Ultra Instinto en este capítulo y el tema del deseo que pidió Elec. Comenzamos. El primer tema es el del hipotético nerfeo de Goku. Primero vamos a ver qué dice la encuesta. Si sumamos los porcentajes parece que más gente dice que sí, que estuvo nerfeado, con respecto a la gente que dice que no. Aunque según cómo se mire, teniendo en cuenta que hay una opción un poco intermedia, podría incluso considerarse bastante mitad y mitad. De hecho, la opción más votada, con un 28%, es que no estuvo nerfeado, que tiene sentido por el nivel que tiene Gas. Aunque muy empate está la opción de sí, mucho y sin sentido, es decir, gente que cree que sí que estuvo nerfeado y que además no tuvo ninguna explicación. El resto de opciones están más o menos en las mismas, la que menos sería los que dicen que no y que no entienden por qué la gente lo cree, es decir, incluso los que dicen que no, supongo que más o menos pueden entender por qué existe esta especie de opinión generalizada. Y me ha sorprendido ver con un porcentaje relativamente bajo la opción de por ahora sí, pero en breve remonta, porque de hecho es la que yo votaría. Realmente yo estoy en un punto intermedio entre por ahora sí, pero en breve remonta y la opción de no, tiene sentido por el nivel de Gas. En el vídeo que salió antes de ayer, hablando entre otras cosas sobre cómo aplicará el tema de Bardock en el Ultra Instinto de su hijo, explico por qué creo que Goku está en un estado de Ultra Instinto muy simple actualmente y que en cuanto aplique esta nueva idea de cómo afrontar un combate cambiará la cosa. Creo que en ese sentido podemos estar todos más o menos de acuerdo porque sabemos que pasa mucho en Dragon Ball, sobre todo cuando Goku no tiene un protagonismo muy grande en un capítulo y a lo mejor está luchando en equipo y demás, casi nunca brilla. Él suele brillar cuando tiene el momento de estar debajo del foco. Pero bueno, resumiendo un poco algunas cosas que digo en aquel vídeo, de todas maneras recomiendo que vayas a verlo si no lo has hecho. Whis y Merus le enseñaron las bases, le enseñaron a moverse y a no dejar que la ira, por ejemplo, interfiera, pero eso son cosas externas. Tiene que quitarse cosas que tiene dentro, como pensar en qué hacer si cree que va a perder. Creo que Goku está testeando a Gas, o mejor dicho, se está testeando a sí mismo. Tal vez por eso ha empezado un poco así. Si tiene que implementar algo nuevo, tal vez no pueda hacerlo de golpe. Cuando consiga aplicar del todo esa idea de yo sigo pensando en ganar, incluso si se supone que no se puede, en teoría sus movimientos serán mejores. Cosa que encaja perfecto con lo que Whis siempre le ha dicho, de no dejar que los pensamientos hagan más lento el movimiento. Un solo pensamiento puede hacer la diferencia enorme entre un movimiento de Ultra Instinto y un movimiento de Ultra Instinto más avanzado. Pero bueno, creo que para esto habrá que esperar un poco, 1 o 2 capítulos más tal vez. Por ahora la cosa no va por ahí, supongo. Creo que la idea no es tanto si ha sido nerfeado como tal, ya que mucha gente, por ejemplo, lo que piensa es que ha sido nerfeada la forma de presentarlo. Es decir, que la mayoría sí que puede estar de acuerdo con que, a fin de cuentas, es todo culpa de que Gas es demasiado poderoso y que por lo tanto es normal que el Ultra Instinto no quede demasiado bien, pero que incluso aún así, la forma en que se presenta, la forma en que siempre se ha dibujado, tal vez sea la clave de por qué el fandom se está quejando bastante en este sentido. Es decir, siempre en el manga, sobre todo, en el anime se veía más épico, pero en el manga siempre se ha visto con movimientos precisos, esquives imposibles, todo muy elegante. Aunque supongo que en parte eso es hacerlo al estilo de Whis. Es decir, si Goku lo que ha mostrado hasta ahora contra Jiren, Moro y Granola sería el Ultra Instinto de Los Ángeles. Y como la idea es que ahora Goku encuentre el suyo propio, a lo mejor, lo que he dicho antes, está testeándose. También hay que recordar que no es del todo nuevo que el Ultra Instinto pueda verse en problemas. Es decir, siempre empezó bastante bien, pero por ejemplo contra Jiren, Jiren poco a poco, a base de acostumbrarse, más o menos podía empezar a empatarle. Sí que es verdad que era porque Goku podía mantener muy poco rato la forma, y entonces conforme la iba perdiendo, pues Jiren aumentaba sus posibilidades. Pero igualmente se vio que, de alguna forma, estaba consiguiendo empatarle. Contra Moro, luego, el Ultra Instinto Señal fue un desastre, así que por muchos movimientos buenos que tenga, se puede contrarrestar. El Ultra Instinto completo contra Moro 7-3 sí que fue muy bien, pero por ejemplo, el Planet Moro anuló por completo esta forma. Y ahí no está la excusa de que Moro tiene el poder de Merus. De hecho, en ese momento Moro no era alguien que pudiera ponerse a esquivar, por ejemplo. Por lo tanto, lo que pasó contra el Moro Planeta Gigante podría ser un ejemplo de cómo, por aumentar los stats, el Ultra Instinto de repente se ve mucho peor. Contra Granola no lo analizaremos mucho porque al ser aquello del clon no cuenta mucho. Contra Gas se está viendo mal la cosa, pero estamos hablando de alguien que tiene mucha más distancia por arriba que la que tenían Jiren y Moro. Así que de entrada debería tener más sentido que no se vea tan bien como cuando los otros combates. Y a fin de cuentas el deseo que se pidió para que Gas fuera el más fuerte estuvo enfocado en que existe el Ultra Instinto. Es decir, Gas tenía que superar el Ultra Instinto con todo lo que eso conlleva. Así que es verdad que no se mueve como un Ultra Instinto, pero se supone que tiene que tener poder suficiente para enfrentarlo. Y no solo eso, sino que enfrentarlo mientras otros con nivel tipo Granola o Vegeta con el Ultra Ego, si encima le ayudan y aún así Gas sigue estando por encima, supongo que de alguna forma el Ultra Instinto tan simple tal y como lo tiene ahora Goku
Goku no debería lucir ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que lució contra Jiren o Moro. Mi conclusión es que, por un lado, es verdad que parece algo rebajado a nivel de dibujo, e incluso si fuera por mí lo hubiese mostrado un poco mejor, al menos al principio, a modo de efecto sorpresa para Gas. Luego Gas ya se acostumbraría enseguida, en lugar de mostrarlo tan poca cosa y sin nada especial. He leído algún comentario por ahí de que sí que se pudo ver un poco mejor que Vegeta, que esquivó algunos golpes más, pero más o menos entendemos a lo que nos referimos. Pero entre que el deseo de Gas ya se predisponía a eso, y que Goku todavía no ha implementado la hipotética mejora del Ultra Instinto que se espera, o que yo por lo menos espero, para esta saga, y que a fin de cuentas ya se dijo que el Ultra Instinto tenía muchos niveles, y el de Goku es muy bajo y superficial todavía, es normal que no pueda lucirse frente a alguien que cuenta con un deseo de ser superior a él mismo, o a Granola, o incluso más allá. Ojalá se hubiese mostrado un poco mejor, pero sí que creo que tiene un poco de sentido. Así que simplemente para mí es un tema de presentación, el único problema. Lo que sí que me gustaría es que cuando empiece a mostrarlo mejor, que imagino que lo hará, la explicación sea satisfactoria, y esto solamente se conseguirá si realmente existe una especie de lógica detrás de cómo Goku conseguiría dar explicación a esa especie de nueva forma del Ultra Instinto para no imitar a Whis, sino que inspirarse en las palabras de su padre. Ahora vamos con el otro tema, el deseo que pidió Elec. Para esta encuesta me inventé 5 opciones posibles, pero realmente pueden ser más, ya que creo que al ser un tema tan ambiguo y al haberse escondido la forma en que pidió el deseo, todavía da juego ni que sea para este mes hasta que salga el capítulo de junio. Por ahora vamos a ver los resultados de la encuesta. La opción menos votada de todas, con un triste 2%, fue se multiplicará como prevención de ataques en equipo. Esta la puse simplemente porque como Elec dijo que ya había previsto que podían luchar en equipo varias personas, pues que de alguna forma consiguiese que el deseo de Gas implicase también un tipo de clonación superior. Es decir, como idea me parece bastante poco interesante, por así decirlo, pero podría encajar bastante con las palabras de Elec, por eso estaba ahí. Pero bueno, no convenció a casi nadie. Luego un 6% dice que la restricción de los dioses no aplica del todo en Gas. Esta la puse con poca convicción, porque claro, por un lado sí que podría explicar lo que nos está diciendo Elec, pero por otro lado estaríamos ya asumiendo que Bills, por ejemplo, estaría por debajo de Gas, y no creo que nadie quiera aceptar eso tan pronto. De hecho, como suponemos que Gas no tiene nada que ver con la profecía, ni con romper el equilibrio del universo 7 ni nada, pues en teoría Gas no está al nivel de los dioses, así que en principio no hay nada de esto. Luego el 17% dice que el aumento fue muy superior respecto al nivel de los más fuertes. Esta sería la opción sosa, es decir, que no tendría mucho misterio, que simplemente es que de alguna manera consiguió que Gas no fuese simplemente más fuerte que Granola y ya, sino que recorriese mucha más distancia que ese nivel. Estaría bien un poco más de explicación respecto a eso, que sea algo más, que no sea simplemente es mucho más fuerte, no es solo más fuerte, es mucho más fuerte, esa es la gracia. Yo espero que no sea eso. Luego un 32% dice que nada especial, simplemente es más fuerte que Granola. Este es un grupo respetable que suele ser mucho más cauteloso con el tipo de teorías que se hacen los fans. Son los que, por ejemplo, sabían perfectamente que Broly no iba a aparecer en el viaje entre planetas de Goku y Gas, así que son respetables. La verdad es que en este caso no creo que sea simplemente eso, porque si no, no encaja del todo las palabras de Elec. Más que nada porque ya dábamos por hecho que era más fuerte que Granola. Entonces, si la preocupación de Maki y Oil es sabiendo esa información de antemano, y aún así Elec está muy tranquilo y dice, ya verás, supongo que tiene que haber algo más, y no solamente lo que ya sabía. Y por último, la opción más votada es, puede consumir años de vida para aumentar el nivel. Y de las ideas que dejé en la encuesta, la que más me gusta a mí personalmente es precisamente esa. Esto jugaría con la idea de que Elec ha traicionado a Gas y con el hecho de actualizarse con el deseo. Es decir, si Elec sabe que Gas puede ganar a Granola y a los otros dos, pero sospecha que alguno de esos puede dar un problema con una alianza entre ellos o con un power-up, ante ese problema, con que aumente un poco después de eso, ya tendría suficiente para estar por encima otra vez. Al ser ya de entrada el más fuerte del universo y solo haber 2 o 3 focos de peligro, solo tendría que hacerlo de consumir su vida 1 o 2 veces más, como mucho, lo cual sería un margen aceptable para Elec. Dentro de la mentalidad de Elec creo que encaja mucho ese pequeño margen de riesgo, de la manera de prevenir los problemas y demás. Yo insisto en que este tipo de cosas es la que da más juego a la relación Gas-Elec y a lo que implica que Elec haya llegado tan lejos en su pensamiento, afianzándolo como un villano inteligente y manipulador bastante único en el lore de Dragon Ball, como expliqué en el vídeo de la fórmula de los villanos, lo dejo también linkeado por ahí, cuando otros intentan ser estrategas o conspiradores y no salen ni la mitad de bien. Hasta ahora en Dragon Ball no han funcionado tan bien, personajes como Babidi, por ejemplo, el Dr. Gero. Creo que Elec funciona mucho mejor que estos. Sin embargo, leyendo varios comentarios y ya fuera de las opciones de la encuesta, he visto que he pasado por alto algo importante y que ojalá se utilice de alguna forma. Y es que Elec tiene información privilegiada gracias a las preguntas secretas a Suno. Si el deseo es diferente o mejor que el de Granola, entonces estaría realmente bien que hayan utilizado eso, cosa que habrían preparado con bastante antelación y además da juego porque no tenemos nada claro qué tipo de preguntas habría hecho Elec en ese caso. Creo que a nivel argumental sería una de las mejores jugadas. Y si realmente el deseo sigue con la restricción de que no puede llegar al nivel de los dioses, que sería lo más normal, entonces hay una posibilidad que encontré en algunos comentarios, concretamente de Dani Kundo,
y también un poco de Arturo Walrus y Leonel Romero, y yo la he ajustado un poco más. Y es que podría ser que Elec confirmase con el dragón si de verdad Gas no podía superar a los dioses, y que sabiendo que superar a Granola tal vez no sería suficiente, tuviese bajo la manga un as gracias a las preguntas a Suno. La pregunta sería: ¿quién ha sido a lo largo de la historia del universo el mortal más poderoso? Si la respuesta de Suno es alguien que no sea Granola, entonces la única forma de superar por muchísimo a Granola es que el deseo para Gas fuese superar a este otro mortal, aunque este ya estuviese muerto. Es decir, superar el nivel máximo que alguna vez tuviese ese mortal. La opción que plantean en los comentarios es que este sea Gogeta, pues aunque puede haber algo de polémica con eso, ciertamente es una posibilidad que se haya tenido en cuenta a Gogeta de la pelea contra Broly como alguien más poderoso que Granola. No lo estoy confirmando ni desmintiendo, pero la opción está ahí. O puede que en lugar de Gogeta digan otro nombre, tal vez un nombre que ya conocemos, como, quién sabe, Yamoshi, y así rematamos un poco el tema del lore de la raza Saiyajin, creo que estaría muy bien eso. O incluso podría decir el nombre de un personaje nuevo que inunde las redes de teorías y que aparezca en una saga de más adelante, o mejor dicho, en la siguiente saga, a modo de resurrección o de viaje en el tiempo, tal vez. Y es que eso daría bastante juego y tendría cierto sentido, porque si en la historia del universo 7 hay un personaje que fue más poderoso que el Granola actual, y de alguna forma vuelve, ese podría ser precisamente el que rompa el equilibrio del universo 7 y sea el personaje de la profecía. Porque aunque estaríamos hablando de alguien que ya se habría quedado por debajo del nivel de Gas, ese alguien tal vez nunca compitió por ser el número 1 del universo y por lo tanto podrían utilizar una excusa similar a la que utilizó Freezer, por ejemplo, cuando lo del Golden, que es él era así de poderoso pero nunca se esforzó por ser más poderoso. Si ahora volviese, podría superar a Gas, por ejemplo, y romper el equilibrio del universo finalmente, como la profecía siempre ha dicho. En resumen, que o bien Gas puede quemar más vida para actualizar el deseo y seguir por encima mientras su vida aguante, o Elec se había preparado algo fuerte con las preguntas a Suno, y en cuyo caso pudo haber nombrado o bien a Gogeta, o bien a un personaje del pasado que pueda servir como posibilidad para que sea el de la profecía en caso de volver a la siguiente saga. Si es lo de quemar la vida o lo de Gogeta, puede que lo sepamos ya en el capítulo siguiente. Eso sí, si es lo de Gogeta, entonces sí que puede hacer que la trama consiga convencer a Goku y a Vegeta que se fusionen otra vez, ya que si Gas simplemente sería más fuerte que el del combate contra Broly, entonces un Gogeta actual que tiene que haber mejorado muchísimo y que ahora incluso tiene una mezcla de doctrinas, hipotéticamente, debería ser tan superior que también debería ganar a Gas. Y si el tema final es algo más complejo, como un personaje nuevo del pasado involucrado, puede que todavía se guarden esta carta para hacer una transición entre sagas o algo dentro de 2 o 3 capítulos como mínimo. Pero por ahora esas son las opciones que más me gustan y que me parecen más o menos más factibles. Y hasta aquí el análisis doble de este mes. Solo queda pedirte qué opinas sobre estos dos temas, qué posibilidades te convencen más en el tema del deseo, que creo que se puede teorizar bastante y que creo que aún no está todo dicho. Deja también un pulgar arriba si te ha gustado el vídeo y si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de Bellito en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir. Aquí te dejo el vídeo del análisis del orgullo Saiyajin y cómo lo de Bardock puede aplicar a la psicología de los dos protagonistas y a sus doctrinas, y aquí un vídeo donde analizo el esquema de los villanos de Dragon Ball y donde hablo especialmente de Elec. Sin más, hasta la próxima.